Polín. Historias. Personajes. Lugares. Saludos a Elzbieta Borkiewicz en una semana muy especial. Elzbieta, hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Decía que era una semana muy especial porque en estos días conmemoramos el 82º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, 82 años en los que seguimos, en los que hemos recordado, en los que la memoria de los héroes y las víctimas de este levantamiento y del gueto siguen con nosotros, y esta memoria toma ahora forma de libro también, Elzbieta, de nuevo libro. Sí, pero quería empezar diciendo que hace apenas 2 o 3 días, el día 19 de abril, Varsovia, como desde hace muchos años, se llenó de gente joven distribuyendo narcisos o junquillos amarillos en las calles de la ciudad. Y también delante del monumento a los héroes del gueto se reunieron cientos de personas para recordar el levantamiento a los héroes del gueto, ¿no? Como sabemos, el levantamiento estalló el 19 de abril, cuando los jóvenes del gueto atacaron a las sorprendidas tropas alemanas que habían entrado en el barrio judío, barrio cerrado, como ellos lo llamaban, para continuar la operación de deportaciones y exterminio de los pocos habitantes que aún quedaban con vida, ¿no? Después del año 42. Así que pasaron ya 82 años y, por desgracia, no queda ya ningún excombatiente del levantamiento vivo. Los últimos creo que murieron a principios de los años 2000, de la década de 2000, pero pensando en recordar aquella trágica y también importante fecha, me gustaría hablar de un libro que acaba de publicar la editorial Confluencias, titulado Llegué a casa y no había nadie, conversaciones y relatos sobre el levantamiento en el gueto de Varsovia. Y la autora del libro se llama Hanka Grupinska, es periodista, es escritora, es reportera, y durante los años 90 Hanka vivió en Israel y publicó muchos libros dedicados a la historia del Holocausto y otros libros sobre Israel, ¿no? Y este libro del que quiero hablar y que acaba de salir en España, en versión española, es fruto de un enorme trabajo y tesón de la autora, porque para resumirlo en pocas palabras, ¿no? La primera parte es una serie de 10 entrevistas con los ex soldados del levantamiento, los que sobrevivieron. Wow. Y cuyas vidas después de la guerra se desarrollaron en diferentes circunstancias, países, se fueron por todo el mundo. Solamente 2 de ellos se quedaron en Polonia. Y uno de ellos, y la primera entrevista que abre el libro, es precisamente con él, con Marek Edelman. Marek Edelman se quedó en Polonia, como sabemos, y la primera conversación que hizo Hanka con él data del año 1985. Uh-huh. Y por entonces fue publicada en una revista clandestina, en aquel entonces, pero pronto fue traducida a otros idiomas, y las palabras de Marek y Marek mismo se volvieron importantes hablando del tema de los judíos polacos. ¿Cuánto admiramos y queremos a Marek Edelman? Y sí, antes de que sigas, tengo que decirles a los oyentes que, además de ser un libro necesario y maravilloso, está traducido por ti, lo que es garantía de que vamos a conocerlo en profundidad desde ese esfuerzo que tú también has hecho para traerlo al castellano. Sí, pero sobre todo me importaba hacer este libro, uh-huh, traducirlo al español, porque yo considero que es uno de los más importantes de los que yo conozco, uh-huh, que se han escrito en el mundo sobre este tema. Es muy interesante.
Luego Hanka, en los años 80, mantuvo conversaciones con otros excombatientes en Polonia, que es solamente Marek y Adina Bladeszwajger, que era médico del gueto, que vivía en Varsovia. Los demás vivían en Israel y algunos en Canadá. Y así que ella registró conversaciones con personas como Samuel Ron, Masha Gleitman, Peter Milch, Pnina Greenspan, Aaron Karmi, Luba Gavisar, Heike Bohatowska y Kazi Krataiser. Este libro fue publicado hace muchos años, pero ella para esta nueva edición, en el año 2000, hizo otra entrevista con Marek Edelman, y es la entrevista grabada en el año 2000 que cierra el círculo, ¿no? Porque la primera versión del libro tenía el título Siempre el círculo, hablando alrededor del tema del gueto, del levantamiento, etc. Y todos los interlocutores de Hanka volvieron a las dramáticas historias del levantamiento de aquella época en Varsovia por primera vez desde que pasó aquello. Y por primera vez, muchos de ellos por primera vez volvieron a hablar polaco, ¿no? Algunos, como Kazik, Samuel o Marek y Adina, conservaron muy buena memoria, eran intelectualmente nivel muy alto, añadieron muchos detalles al conocimiento del levantamiento, y otros como Heike Bohatowska y Bronek Spiegel, que ya estaban muy enfermos en aquella época, físicamente ya no estaban en forma, pero aunque pasara esto, también sus testimonios tienen mucho valor. A lo mejor aportan menos detalles, porque muchas veces dicen no me acuerdo, no sé, pero también son importantes. Y los relatos de estos personajes y de los protagonistas y héroes son muy diferentes. Por ejemplo, Marek Edelman y Kazik Krataiser eran muy amigos, y sin embargo, política y ideológicamente eran mundos opuestos. Marek cuenta en una de las entrevistas que había ido a Israel invitado por Kazik, y Kazik intentaba a toda costa que se quedara en Israel, que apreciara la belleza de Israel, todo lo que se ha hecho, y Marek Edelman pues era como un erizo que no quería saber nada, ¿no? Entonces era un punto de conflicto entre ambos. Pero y también las memorias de ellos son distintas. Marek dice, por ejemplo, decía que el levantamiento terminó a principios de mayo, de entre el 8 y 10 de mayo. Ante Zuckerman, que era uno de los líderes también, que el 23 o 24 de abril ellos ya no tenían armas, no tenían nada, no podían luchar. Entonces, que prácticamente se había terminado. Y Kazik Krataiser dijo que el 28 de abril. Y Hanka, reuniendo todas estas historias, dice, mi libro es una manera de contar historias de otros, y procuro conservar la forma de hablar de mis entrevistados, incluso si debido al paso del tiempo no es fluida. Por eso estas historias son auténticas y apasionantes. Es justo lo que dice Hanka en la introducción, y también lo confirmo yo como lectora, sobre todo, ¿no? También como traductora, pero sobre todo como lectora. Y yo estoy convencida de que leerán las entrevistas clavados en la butaca, absolutamente poseídos por el tema, y porque es algo revelador, ¿no? Aporta muchas informaciones que quizás posiblemente no sabíamos antes. Es la primera parte del libro, es las 10 entrevistas. Es la primera parte del libro, además completada con una serie de fotografías muy bien elegidas, etc.
Pero Hanka Grupinska va más allá. En julio o agosto del año 1943, Marek Edelman, Antek Zuckerman y Silvia Lubetkin vivían escondidos en un sótano, en una casa en Varsovia, y confeccionaron una memoria, una lista de combatientes de la Organización de Combate Judía. Y ellos se reúnen 222 nombres en la lista. La lista, en noviembre del año 1943, llega a Londres, a la sede del gobierno en el exilio, gobierno polaco. Y ahí se queda, ahí se olvidan de ella todo el mundo. Y en un momento de una entrevista, Hanka pregunta a Marek si existía alguna lista de combatientes de la Organización de Combate Judía. Y Marek se acordó que en aquel verano del año 1943 sí que prepararon una lista de combatientes y que la enviaron a Londres. Entonces Hanka en una semana estaba ya revisando los papeles en un archivo cerrado que nadie se había abierto la puerta desde hacía muchos años. Ella entró y vio entre muchas cajas una caja de cartón en la cual ponía judíos. Y abrió esta caja y vio muchos documentos muy interesantes, y entre ellos existía la copia, la lista la lista londinense, como la llama ella, de combatientes confeccionada por Marek Edelman y sus amigos. Ella se llevó la copia a Varsovia y empezó a buscar informaciones porque le parecía imposible que fueran solamente 222 personas, y empieza a investigar. Además, Marek Edelman también dijo que ellos solamente hicieron una lista de lo que recordaban en aquel momento, pero que no fue ningún trabajo de investigación ni nada de eso. Así que Hanka empieza a trabajar, empieza a entrevistar a otra gente, a mucha gente, empieza a buscar detalles y consigue completar esta lista, que sí, ella sigue afirmando que seguramente que no está completa y posiblemente que nunca sabremos los nombres de muchos de los que murieron, ¿no?, asesinados. Pero Hanka llega a encontrar a 308 soldados de la Organización de Combate Judía, y 31 de ellos sobrevivieron el levantamiento y la guerra, y algunos de ellos pues son los que conocemos de la primera parte del libro. Ella contaba que también que algunas informaciones como pequeños detalles sirvieron para recuperar algún nombre, por ejemplo, algún nombre sin apellido, o una persona que la gente se acordaba de ella por su aspecto físico, por el pelo muy, muy bonito, por unos ojos azules, por algún hecho, por alguna cosa que ocurrió, pero que nadie realmente se acordaba se acordaba del nombre, del apellido, pero no del todo exacto. Pero todos estos personajes que se supo que existieron, que aunque no tuviéramos las informaciones completas, sí que están incluidos en esta lista que está adjunta en la segunda parte de este libro que tenemos en las manos, ¿no? Y este libro es el resultado del enorme trabajo de Hanka Grupinska, y creo que podemos incluirlo entre los libros más importantes, prácticamente documentos, porque llenan muchas lagunas en la historia del gueto y de la Shoah, ¿no? Y me alegra saber que a pesar del paso del tiempo sigue habiendo gente joven, nuevas generaciones de científicos que siguen investigando y que posiblemente encuentren cosas. Y de momento, pues invito a la lectura de este libro, que de verdad es apasionante.
Elzbieta, pues seguiremos tu recomendación. Ya nos has dicho que este es un libro fundamental que hay que leer. Además, la recomendación viene de alguien, ya saben, que conoce profundamente el tema de los judíos, de su resistencia contra los nazis, que ha leído, que ha traducido todo. Y si nos dices que este libro es importante es porque lo es en verdad. Y además traducido por ti. Así que tenemos mucha suerte. Te esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Elzbieta. Gracias.